Vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo. Amado Dios, muchas gracias por tu hermosa bendición, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu presencia es palpable y porque tú comienzas a hablarnos desde el tiempo de la oración. Continúas haciéndolo en la alabanza, Señor, y creo que también tienes algo para nosotros en este tiempo de predicación. Que nuestros oídos estén abiertos a escucharte a ti, que nuestro corazón esté dispuesto y receptivo para lo que tú traigas. Señor, que tu palabra sea claramente expresada por mi boca, Señor, y que tu presencia fluya en todo este tiempo. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Quiero ver junto con usted un pasaje que se encuentra en Mateo 4, 23 al 25. El día de hoy quiero continuar con esta serie que se llama Hijos del Reino y le he puesto a este mensaje Bienaventurados. Vamos a leer Mateo 4 y vamos a leer del 23 al 25 para conectarlo después con Mateo 5. Dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea haciendo que, ayúdeme a leerlo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese qué precioso era la obra de nuestro Señor Jesús, porque aquí nos muestra el orden de prioridades que Él tiene. Vamos a regresar al versículo 23, por favor. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, haciendo, primero, ¿qué? ¿En las sinagogas de quién? De los judíos. Entonces, el Señor Jesús lo que hacía en las sinagogas era enseñar, es decir, corregir lo deficiente de las enseñanzas de los maestros de la ley. Enseñar de forma correcta lo que él había querido decir en la ley. Después dice, predicando el evangelio del reino. Después de haber Jesús enseñado, después de haber Jesús corregido aquellas cosas que estaban mal, les enseñó el evangelio del reino. Les enseñó y les abrió los ojos a que había un reino no terrenal, sino espiritual, al cual ellos podían pertenecer. Y por último, los sanó. O sea que para Jesús lo menos importante es nuestra sanidad física. Primero, Él quiere corregir lo deficiente que hay en nuestros pensamientos. Él quiere corregir lo mal que están nuestras bases, nuestra doctrina. Después nos abre una invitación hacia su reino. Y por último, si a Él le place, puede sanar nuestras enfermedades. Pero vean el versículo 24. Dice que se difundió su fama ¿por dónde? Por Siria. Y eso me llama la atención. Hemos estado leyendo, ¿verdad? Los sirios querían a los judíos. Hasta el día de hoy se odian. Pero vea qué grande fue la fama de Jesús, que recorrió y llegó hasta Siria, hasta ese lugar que era aborrecido, o donde eran aborrecidos los judíos. Pero, ¿qué fue lo que recorrió de fama de Jesús? ¿Sus enseñanzas? Véalo ahí, ¿sus enseñanzas?
El evangelio del reino, ¿qué fue lo que se hizo conocido? Los milagros. Porque eso es lo que todo el mundo quiere. Jesús puso un estándar y les dijo a la gente, yo les voy a enseñar, yo los voy a invitar al reino y los puedo sanar. Pero la gente no escuchó sus enseñanzas, no quiso entrar al reino, sino querían ¿qué? La sanidad, lo visible, lo transitorio, lo que se queda aquí. Porque finalmente nuestro cuerpo puede sanar, pero vamos a morir y nuestro cuerpo se va a pudrir. Y dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que Jesús ya era un ícono, ya era una persona famosa en todos lados. Ahora sí vamos a entrar al versículo 1 del capítulo 5. Acuérdense que la Biblia no viene capítulos y versículos, sino es una narración completa. Solo quería conectarlo. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les, ¿qué? ¿Los sanaba? No, porque Jesús vio la cantidad de discípulos y necesitaba dar un mensaje, necesitaba dar una enseñanza, necesitaba corregir aquello deficiente que ellos no entendían de la ley. Aquello que les había sido enseñado por los maestros, por la gente religiosa, por los fariseos, que no estaba correctamente interpretado. Entonces, el primer sermón famoso que Jesús predica, o el primer sermón que se nos narra aquí, es eso, es una enseñanza, es una corrección, es un mostrarnos cómo se debe de vivir la ley. Y Jesús empieza con esto que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, o antes de ustedes. Entonces Jesús comienza esta enseñanza que nosotros sabemos que comprende de 3 capítulos y es una enseñanza maestra de la ley, pero Jesús comienza dando una serie de bendiciones. Y esta palabra bienaventurado, nosotros la conocemos, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones he escuchado que se predica y que se dice que bienaventurado significa ser 3 veces feliz. Yo nunca he entendido cómo es ser 3 veces feliz. Yo he sido feliz, no sé cómo es ser 3 veces feliz. Y sinceramente no lo encontré en el diccionario. Pero le voy a explicar lo que dice el diccionario de lo que es bienaventurado. Bienaventurado es extenderse, agrandarse. Es lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios. Es alguien supremamente bendecido. A lo mejor aquí viene, ¿verdad? 3 veces feliz. Los que reciben el favor de Dios y miran su obra independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Esto es lo que más me gustó y lo voy a repetir. Los que reciben el favor de Dios y miran su obra independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Es decir, yo puedo estar pasando por enfermedad, yo puedo estar pasando por escasez, pero soy bienaventurado. Porque no dejo de recibir los beneficios de Dios y no dejo de mirar lo evidentes que son, a pesar de que mi circunstancia no sea la mejor. O puede que yo esté viviendo en un tiempo de bonanza, en un tiempo de mucha abundancia,
y no dejo de reconocer que son sus beneficios los que están trayendo a mi vida esa abundancia, esos tiempos buenos. ¿Sí me explico? Eso es una persona bienaventurada, es una persona, dice aquí, que se extiende, es una persona que se agranda, es una persona que recibe los beneficios de Dios. Y esto es lo que está expresando nuestro Señor Jesús. Y yo quiero desarrollar el día de hoy y mañana estas bienaventuranzas o estas bendiciones que el Señor Jesús declara y comienza a enseñarle al pueblo, a sus discípulos, a la gente que lo seguía. Y el día de hoy creo que solamente nos va a dar tiempo de ver la primera, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor comienza este sermón o esta enseñanza abriendo el reino de los cielos, hablando una vez más del reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos le pertenece ¿a quién? A los pobres en espíritu. Y la palabra pobres en espíritu significa el que reconoce su incapacidad espiritual. Esta palabra nos denota estrictamente una condición de un mendigo. Nos denota una acción de agacharse o encogerse como un mendigo para pedir. Nos denota una persona pobre y sin defensa. Y otra acepción es alguien imperfecto, incapacitado y necesitado. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de los pobres en espíritu, habla de aquellas personas que reconocen su incapacidad espiritual, es decir, que reconocen que por ellos mismos no son capaces de cumplir la ley de Dios. Eso es lo primero que el Señor Jesús le quiere dejar en claro a las personas, porque después viene una serie de correcciones a la forma de interpretar la ley que la gente va a escuchar. Pero el Señor Jesús comienza esta enseñanza diciéndoles: bienaventurados aquellos que saben que no son capaces de cumplir la ley por sí mismos. Bienaventurados aquellos que saben que no son capaces de agradar a Dios por sí mismos, sino que dependen completamente de Dios en un aspecto espiritual, pero también en un aspecto físico, en un aspecto natural. Aquel que se sabe pobre, aquel que se sabe imperfecto, aquel que se sabe incapacitado y que necesita evidentemente la ayuda de Dios. Esa gente es bienaventurada. Esa gente va a lograr extenderse, esa gente va a lograr ensancharse, esa gente va a recibir los beneficios de Dios, esa gente va a recibir el favor de Dios y va a mirarlo en sea cual sea su circunstancia. Y yo quiero que entre hoy y mañana observemos la vida de una persona que refleja en todo su andar que es una persona bienaventurada. Y fíjense, la semana pasada nuestra pastora nos leía este pasaje que vamos a leer. Dice así: Dios dijo: yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado, y le dije: aquí estoy. Y nuestro personaje es una persona así. La Biblia no nos lo dice de esa forma, pero usted y yo lo vamos a entender a lo largo de este sermón. Nosotros conocemos quién fue el primer rey de Israel, dígame usted. Según lo que hemos estado leyendo en este tiempo y según su valoración, ¿fue un rey bueno o fue un rey malo? Un rey malo. Tuvo un comienzo bueno, ¿verdad? Como casi todos los reyes que hemos estado leyendo, pero al final se fue a pique. Y es que usted puede darse cuenta que la desgracia o que el declive de cualquier persona, y evidentemente hablo de los reyes, fue
el no mantener una comunión con Dios. Por ejemplo, acabamos de leer la semana pasada a un rey llamado Joás, ¿se acuerda de él? Que era un niño que fue escondido por el sacerdote Joiada. Y iba bien, ¿verdad? Este muchacho iba bien. Y dice la palabra de Dios que fue fiel a Dios todos los días que vivió Joiada, porque no tenía convicción propia, porque no intimaba con Dios. Así es que cuando llegaron los asirios, en la primera, se espantó, les dio todo y como acabó muerto, en mano de sus enemigos, porque no tuvo convicción. Después en Crónicas vamos a ver todo el mal que hizo este rey, porque en Reyes viene muy resumido, pero en Crónicas vamos a leer todo el mal que hizo este rey. Pero así como él, todos los demás. Y este hombre llamado Saúl no fue la excepción. Era un hombre que empezó bien, que dice la palabra de Dios, que Dios le mudó el corazón, pero él nunca tuvo un interés por la presencia de Dios. Él tuvo un encuentro ocasional con la presencia de Dios, donde profetizó, donde se le mudó el corazón, donde fue regenerado como usted y como yo hemos sido regenerados, pero no continuó y no fue santificado. No quiso santificarse, no le prestó atención a la presencia de Dios ninguna vez. En ningún momento mientras él fue rey no amó a Dios. Y la historia nos cuenta que un día el Señor le da una orden y le dice destruye a Amalek y él no lo hace. Esa historia no la sabemos. Y en una noche el Señor le habla a Samuel y le dice me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, es decir, ahora es mi enemigo. No solamente no quiere una intimidad conmigo, no solamente no quiere buscar mi rostro, sino está en contra mía. Está desafiando mi autoridad, está desafiando mis órdenes. Y dice que Samuel toda esa noche lloró y clamó en la presencia de Dios. Pero después él va a confrontar a Saúl y nosotros sabemos que el Señor rechaza a Saúl. Pero mire, vamos a 1 Samuel 16. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hubo un momento en el que este hombre, Samuel, confronta a Saúl y el Señor lo rechaza, pero Samuel sigue llorando a Saúl. Samuel sigue quejándose y el Señor le dice, basta. ¿Cuánto tiempo más vas a estar llorando a este hombre que evidentemente no quiere nada conmigo? Que se ha vuelto mi enemigo, que se ha vuelto en pos de mí. Basta. Ve y te voy a enviar a la casa de Isaí en Belén, porque yo de ahí me he provisto de rey. Y ya aquí nos cuenta la historia, ¿verdad? Y vemos que Samuel va y se reúne con Isaí y le dice, vas a llamar a tus hijos porque de ellos el Señor se ha provisto de rey. Y este hombre llamado Isaí hace gala de todos sus hijos, ¿verdad? Y pasa el primogénito, este hombre llamado ¿cómo? Eliab. Y él lo ve y lo ve grandote y lo ve de buen parecer. Y dice, seguramente es él, porque el rey Saúl era un hombre alto, era un hombre grande, era un hombre de buen parecer. Entonces, él mira que es el perfil que un rey debería de tener. Pero el Señor le dice, despierta, Samuel, abre tus sentidos espirituales, él no es. No mires lo evidente, no mires lo que todo el mundo mira. No mires el aspecto, mira el corazón.
Y yo no sé, porque Samuel era un vidente, yo no sé Samuel qué le habrá visto en el corazón que dijo, ay no, definitivo no es. Y dice que este hombre Isaí hizo pasar delante de Samuel a Abinadab, a Sama y a otros 7 hijos suyos. Y ninguno de ellos fue. Entonces vamos al versículo 11, dice, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y en esta historia podemos mirar algo evidente. David no era importante para su papá. Cuando este hombre llamado Samuel llega y le dice lo que va a pasar, lo que va a hacer, inmediatamente yo creo y deduzco que este hombre le dijo a sus hijos, alístense, báñense, porque vino el profeta, vino el siervo de Dios. Y cuando todos estos pasan, le dice Samuel, oye, ¿no hay otro? Ah, sí, uno, pero ese cuida a las ovejas. Pues tráelo. Y yo no quiero imaginarme a qué olía David. Yo creo que mínimo a oveja, ¿verdad? Pero a lo mejor a algo más. En el calor, en la tarde, en el desierto, y este muchacho llega y se presenta y dice que era un muchacho agradable, era un muchacho rubio, era un muchacho guapo. Y inmediatamente Samuel escucha de parte de Dios, es él. Y lo unge. Pero nos damos cuenta que David no era un protagonista en su casa. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes como yo piensan que David nació siendo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O pensaban? Porque yo hasta que estudié a profundidad su vida pensaba que él había nacido siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no es así. David, cuando tuvo este encuentro tenía aproximadamente 12 o 14 años. Era un hombre joven. Y era un hombre en el cual Dios había fijado sus ojos. ¿Por qué cree usted? ¿Porque estaba guapo? Su hermano Eliab estaba seguramente más guapo. ¿Porque estaba fuerte? Sus hermanos seguramente eran más fuertes, más robustos, comían mejor, vestían mejor. ¿Por qué cree? Porque a David le pasó que el Señor vino a su encuentro, cuando él no lo esperaba. Supongo yo que en un día de soledad, en un día donde él estaba relegado, en un momento cuando él comenzó a mirar que no era valorado, que no era querido, porque estudiosos o teólogos dicen que David fue una canita al aire, es decir, fue un muchacho que nació de una relación fuera del matrimonio de Isaí. Era un hijo bastardo, por lo tanto no era querido por sus hermanos y mucho menos valorado por su padre. Pero yo creo que este niño en algún momento tuvo un encuentro con Dios. Este niño se dio cuenta que podía recibir amor de alguien más que su padre, que podía ser escuchado por alguien más que sus hermanos. Y la Biblia no nos narra cómo fue y sería fascinante saber cómo fue, pero en algún momento de la vida el Señor, Jehová, se le apareció a David y tuvo un encuentro con él. Y me encanta porque David es una persona, es un poeta, es un salmista que escribe todo lo que hay en su corazón. David no nos deja nada descubierto en los salmos, él abre su corazón completamente, pero este salmo que es el 139, que quiero que leamos, nos deja al descubierto una parte de su ser. Fíjese lo que dice este salmo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahí nos vamos a parar. Escuche lo que este hombre está escribiendo. Lo que le está diciendo al Señor es, en resumidas cuentas, no puedo creer que tú, siendo Dios, te intereses en mí. Le dice, tú has conocido mi sentarme, tú has conocido, mis costumbres, mi forma de hacerlo, cómo me siento, cómo me paro, a qué horas lo hago. Has entendido desde lejos mis pensamientos, es decir, estás interesado en lo que yo pienso, estás interesado en lo que yo siento. Y dice esta parte, has escudriñado mi andar y mi reposo. Esta palabra escudriñado, entre una de sus acepciones, es has guardado, has visto para cuidar. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y esta parte, detrás y delante, me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Él sabía que Dios lo protegía. Él sabía que Dios estaba interesado, no solo en lo que él pensaba, no solo en lo que él sentía, sino en guardarlo, en cuidarlo. David se sentía protegido, y dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Este hombre tenía o sabía el amor y el interés que Dios le tenía. Porque fue un muchacho que no fue atendido por sus padres. Fue un muchacho que no le interesó a sus hermanos. Usted vea la forma en la que Eliab le habla cuando están en la guerra. Es claro que nadie de su familia lo quería, pero él se dio cuenta que no necesitaba a nadie más que al Señor. Él se dio cuenta, entendió que Dios le tenía amor y que Dios estaba interesado en él, que estaba interesado en su día a día, que estaba interesado en su comportamiento, que estaba interesado en protegerlo. Y dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y esto me impacta, me encanta, porque David fue sanado de aquel estigma que él tenía de saber que venía de una relación prohibida, de una relación pecaminosa. Él le dice, no me importa cómo haya sido yo concebido, tú me tejiste, tú me formaste. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y me encanta porque este salmo David no lo escribe cuando era joven, lo escribe cuando era rey. Y él se da cuenta que todo lo que el Señor había hablado sobre él desde antes de la fundación del mundo se cumplió.
Él se dio cuenta, él siendo aún rey, ya con servidores, ya con gente interesada en él, se dio cuenta que la única persona que verdaderamente lo amaba y se interesaba en él era Dios. Y que no importaba, que con eso era suficiente. David era un pobre en espíritu. Era una persona que sabía que tenía necesidad, que sabía que necesitaba ser escuchado, que necesitaba ser amado, y eso lo encontró en Dios. Por eso fue un hombre bienaventurado. Pero David también fue un hombre que sabía que podía depender de Dios de manera espiritual y de manera física. Y vamos a leer este salmo que hasta de memoria lo podemos decir, que es el 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí habla de Jehová pastor, Jehová Roy. Nada me faltará, Jehová Jireh. Él es el que provee. En lugares de delicados pastos me hará descansar, Jehová Shalom. Él es mi paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará, una vez más, Jehová Roy. Confortará mi alma, y en el original esto es: sanará mi alma, Jehová Rafa. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, Jehová Tzikenu. Jehová es mi justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y fíjense, eso es maravilloso, porque apenas lo investigué, y la vara no era para pegarle a las ovejas. La vara era para salvarlas de los animales, de los lobos, de los osos, de los leones. Y el cayado era el que el pastor ocupaba para guiarlas. Es decir, yo miro que tú me defiendes y yo miro que tú me guías. David dependía 100% de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo tan profundo, David nos enseña que conoció al Señor en todas sus facetas. Él conoció a Jehová, al yo soy. ¿Qué necesitas, David? ¿Un pastor que te defienda? Yo soy. ¿Qué necesitas? ¿Quien sane tu alma? Yo soy. ¿Quién necesitas? ¿Quien sea tu paz? Yo soy. ¿Quién necesitas? ¿Que sea tu justicia? ¿Que te guíe por justicia? Yo soy. David conoció y supo que podía depender de Dios. Y fíjense lo que el Señor Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y yo me emociono porque ahí el Señor está hablando de ti y de mí. Nosotros no éramos de su redil, pero Él nos habló. Él nos atrajo, Él nos dio nueva vida. Y dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto me encanta, porque cuando David escribe Jehová es mi pastor, él conoce la labor porque él era un pastor, y él sabe que lo primero que identifica a un pastor con sus ovejas es la voz. Dice aquí el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. David sabía escuchar a Dios. David no solamente le platicaba a Dios, no solamente le abría su corazón a Dios, él sabía escuchar a Dios. Él sabía que Dios estaba listo para defenderlo, estaba listo para guiarlo, estaba listo para sanarlo, estaba listo para darle paz. Dependencia espiritual.
Pero David también es una persona que nos enseña que es incapaz de hacer el bien por él mismo. Fíjense lo que dice el Salmo 19, vamos a leer versículos 7 al 14. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Fíjense esto, porque lo que leímos antes suena incluso hasta poético, ¿verdad? Aunque muchas veces ni entendemos lo que estamos leyendo. Pero fíjense el versículo 11, y a ver si nos agrada lo que viene. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Levante su mano, ¿a quién le gusta ser amonestado? ¿A quién le gusta ser corregido? Levánteme su mano. Nadie. A mí tampoco. Yo la bajo. Dice el versículo 12, y fíjense: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y fíjense, porque aquí David no dice quién podrá mirar, sino entender. ¿Nota la diferencia de lo que es mirar y entender? Porque hay muchas veces en las que a nosotros alguien nos señala algo que estamos haciendo mal y nos enojamos. Y a lo mejor miramos el error, pero lo pasamos por alto. Pero David no dice eso, dice quién puede entender, porque él se deleitaba en que el Señor le explicara por qué estaba mal. Él se deleitaba y decía: Señor, ¿quién puede entender? Pero tú explícame. Yo con tus mandamientos, yo con tus leyes, yo con tus palabras, soy amonestado. Pero Señor, ¿quién es capaz de entender sus propios errores? Levánteme su mano, ¿quién de nosotros es capaz de entenderlos? Nadie. Y dice este hermoso salmista: líbrame de los que me son ocultos. Porque muchas veces nuestro estilo de vida o nuestro temperamento nos lleva a cometer errores que no queremos cometer. Nos lleva a ofender a gente de formas que no queremos ofenderla. Por ejemplo, mi familia, por parte de mi mamá, tendemos mucho a hacer muchos gestos. Y usted a lo mejor alguna vez ha notado, ¿verdad?, que cuando se oye algo mal o se escucha algo desafinado, yo hago un gesto. Y eso es un error que yo no había mirado. Yo no quiero ofender a la gente o a los músicos diciendo te escuchas mal, pero se escuchan mal. Pero ese error es oculto. ¿Y quién me puede a mí hacer entender ese error? ¿Cree que mi papá al hablar, oye Jonis, no hagas caras, me podrá hacer entender? No. Solamente él. Solamente yendo a su presencia. Y dice el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este hombre sabía que él era incapaz de agradar a Dios por él mismo, pero él le dijo al Señor, tú señálamelo, tú házmelo evidente, tú dímelo. Y déjeme decirle algo, muchas veces no solo es el Señor el que nos los dice, Él también ocupa a personas. Porque un día envió a un profeta a contarle una historia a David y le dijo, ese eres tú. Y él supo escuchar la voz de Dios y no la voz del profeta, ¿verdad? Porque si hubiera escuchado la voz del profeta, adiós profeta. Y muchas veces nosotros tenemos que ser receptivos. Cuando alguien hable, cuando alguien nos diga algo, tenemos que escuchar si es la voz de Dios. También hay gente que comenta cosas que no son edificantes, por eso tenemos que aprender a discernir. Pero el Señor, si nosotros le damos la oportunidad, no nos va a dar margen de error.
No va a dejar que haya soberbia en nuestro corazón, no va a dejar que haya orgullo, no va a dejar que se anide una raíz de amargura, no lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que darle la oportunidad. Tú y yo tenemos que decirle como David: líbrame de esas cosas que me son ocultas. Líbrame de esas costumbres que yo tengo que no te agradan. Y David también aprendió a depender y a amar a Dios ante la falsa prosperidad del mundo. Fíjese lo que dice este Salmo número 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, ¿qué? Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Jehová. Y fíjese este versículo, aquí me quiero detener en el 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y esta palabra conoce es: se interesa Jehová en el día de los perfectos. Esto me encanta porque el Señor sabe que tú y yo tenemos gustos. El Señor sabe que tú y yo tenemos cosas que nos agradan y el Señor se interesa por ellos. El Señor se interesa por eso. El Señor escudriña tu día si eres justo. El Señor escudriña mi día si soy justo. Y a mí me encanta porque la gente que verdaderamente me conoce sabe que yo tengo una afición más grande que cualquier otra: el Real Madrid. Y de verdad le digo, solo la gente que verdaderamente me conoce sabe que me encanta el fútbol. Los deportes me encantan, pero el Real Madrid es mi afición. Y yo le voy a decir algo que es una verdad, y a lo mejor te dice: pero este pasaje me hizo llorar, porque yo sé que Dios se sienta a ver los partidos conmigo. Porque yo sé que Dios se interesa en eso que a mí me gusta. Y hay mucha gente desgraciada que me dice: ay, amigo, ¿eso qué? Cuando, amigo, ¿qué crees? Ganó el Real Madrid. ¿Eso qué? Eso no importa, pero a él sí le importa. Él se sienta conmigo, de verdad se lo digo. Y si usted conoce a Dios, y si usted vive a Dios, sabe que Él disfruta cuando usted disfruta, que Él se recrea cuando usted se recrea, que Él se interesa por su día a día, que Él se interesa por sus gustos. Dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Los bienaventurados, ¿se acuerdan? Los que, no importando cuál sea su necesidad, pueden mirar las bendiciones de Dios. Mas los impíos, ¿qué dice? Perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él, dígalo una vez más, heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, porque este pasaje fue el que el Señor me habló para esta predicación, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no habla de comida. Juan 6:47 al 51 dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando David dice: he sido joven y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Es decir, nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que no conozca a Cristo. Porque esa es una promesa del Señor, ¿verdad? El que me ama a mí, 1000 generaciones. El que me aborrece, yo lo visito 3, 4 y lo corto. Pero los que me aman, hasta 1000 generaciones. Es decir, hermano, que si tú amas legítimamente a Dios, Él te promete que tu descendencia no va a faltar Cristo. Él te promete que el pan de vida no va a faltar. Y me encanta porque David venía de un pueblo, venía de una tierra llamada Betlehem. Le voy a enseñar algo que me enseñó un amigo. Bet significa casa. Entonces siempre que nosotros leamos Bet y algo más, es casa de. Betel, casa de Dios. Betlehem es casa de pan. David vivía en la casa de pan. David vivía en la casa de Dios. Y me encanta porque mucha gente, y creo que una vez lo predicamos, ¿verdad? Solo mira a su alrededor y mira a la gente y mira la prosperidad de los demás y se enoja contra Dios. Le pasó a Asaf. Pero este hombre llamado David le dijo: no te desesperes, no te impacientes, no te enceles por la aparente bendición que ellos reciben. He sido joven y ahora soy viejo y nunca he visto a un hombre justo, a un pobre en espíritu desamparado. Y tampoco he visto que su descendencia se quede sin Cristo. Así es que si tú, hermano, eres un hombre justo, si tú eres un hombre que depende de Dios, si tú eres un pobre en espíritu, agarra esa promesa. Y dile a Él: Señor, que no, ningún descendiente mío se quede sin ti. Que ningún descendiente mío se quede sin conocerte, se quede sin vivirte. Pero hay otra parte que me encanta porque él aprendió a depender de Dios en el día malo. En Efesios 6:13 nos dice el apóstol Pablo: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo, hermano? ¿Le ha pasado que se le juntan todas? Me chocaron el carro, se me descompone mi refri y miles de males que se juntan, ¿verdad? Ese es el día malo. Pero David aprendió a depender de Dios en el día malo. Fíjese lo que dice este salmo: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Que de tu presencia proceda mi vindicación, vean mis ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen.
Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y usted puede leer, y claro que son conocidísimos todos los salmos de David, donde él le grita al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Por eso le digo, él nunca escondía sus sentimientos. Señor, ¿cuándo vas a venir a mi rescate? Señor, ven y sáname, porque mis huesos están enfermos. Pero él entendió y dijo aquí: Señor, yo no voy a transgredir tu ley con mi boca. Yo no voy a tentarte con mis palabras. Yo no voy a decir que tú eres malo. Yo no voy a decir nada en contra tuya. Voy a dejarte a ti mi causa. Voy a dejar que tú seas mi vindicación. Voy a dejar que seas tú el que sustente mis pasos. Voy a dejar que seas tú el que guíe mi camino. Le dice David también en otro salmo: ellos confiaron en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. La gente puede confiar en lo que quiera, la gente puede esperar en quien quiera, pero yo voy a hacer memoria de mi Señor, porque de Él dependo. Dice otro salmo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Fíjese todo lo que David dice que el Señor hizo, porque él sabía que el Señor lo ama. Él sabía que el Señor se enojaba por mirar cómo sus enemigos lo atacaban y el Señor salía a su defensa. Y me encanta esta parte: envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Porque era un pobre en espíritu. Porque era bienaventurado. Porque él había decidido poner toda su confianza en Dios. No a medias, no de palabras, verdaderamente. Él le preguntó al Señor: Señor, ¿voy a atacar? Ataca. Señor, ¿me vas a librar de esta ciudad? Te voy a librar. Señor, esta ciudad que he librado me va a traicionar. Te va a traicionar. Él aprendió a depender totalmente de Dios. Y por último, David nos muestra en este pasaje, y quiero pedirle que se ponga de pie para que lo leamos, el estado de la bienaventuranza al estar en Dios. Y dice este pasaje: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjense cómo dice otra versión este versículo: tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo y tú llenas mi vida y me das seguridad. Y dice el versículo 6, las cuerdas, sí está verdad, ¿está verdad? Ok,
Se lo voy a leer. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, quien me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este rey, este hombre que fue rico inmensamente, no le dice: en las riquezas hay deleite. Señor, qué hermoso palacio me pude construir, me deleito. Señor, mira cuántas posesiones tengo, me deleito. ¿En dónde se deleitaba él? En su presencia. Dice este hombre: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermoso la heredad que me ha tocado. Su herencia era él. Y yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar, sino solo miramos y decimos: wow, David, el hombre conforme a su corazón. Wow, David, el mejor rey que tuvo Israel. Pero no nos damos cuenta de aquel muchacho, de aquel niño al que el Señor se le apareció, sin que a lo mejor él lo estuviera buscando, al que el Señor llamó, y el que se enamoró y amó perdidamente a Dios, el que dependió en cada parte de su vida de Dios, el que después de ser rey le dijo al Señor: Señor, yo no puedo entender cómo es que tú te interesaste en mí. ¿Cómo es que a ti sí te parecía interesante lo que yo te decía, cuando a mis padres no? Cuando a mis hermanos no. ¡Qué increíble, Señor, que tú sí te preocuparas por mi día a día! ¡Qué increíble, Señor, saber que tú me defiendes, que tú me proteges, que tú me guardas! ¡Qué maravilloso saber que tú eres mi sustento en el día malo! Que puede venir una y otra, que me puede llover sobre mojado, Señor, pero tú me vas a salvar. Pero de ti vendrá mi vindicación. Aunque aparentemente a los impíos, a los malos les vaya mejor que a mí, yo sé que tú eres el que me sustenta. Yo sé que me puedo deleitar en ti. Y finalmente, qué privilegio, Señor, que tú seas mi herencia. Tú eres todo lo que tengo y eres todo lo que necesito. ¿Por qué no ahí en tu lugar cierras tus ojos y meditas en tu corazón si verdaderamente has dependido de Dios o de ti mismo? Porque si nosotros seguimos peleando y batallando en esta vida por nosotros mismos, claramente no vamos a ser bienaventurados. Claramente no vamos a disfrutar. Pero por eso el Señor dice: los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque una persona que depende de Dios y no de sí misma es apta para el reino. A los que descubrimos que podemos depender totalmente de Él, se nos da esta bendición: vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir confiado, mirar las bendiciones de Dios, sea cual sea nuestra situación. Precioso Dios, ¿a cuántas personas en pobreza espiritual miras en este lugar? Yo verdaderamente me he desafanado
de lo terrenal y he puesto mi completa confianza en ti. Pero si no lo he hecho, Señor, ayúdame. Quiero conocerte, quiero intimar contigo. Quiero encontrarme contigo para saber todos los beneficios que tengo al estar en ti. Para verdaderamente entender que mi vida sería una ruina si tú no estás. Para verdaderamente entender que mi vida sería horrible si tú no estás en ella. Señor precioso, quiero depender de ti. Y tal cual lo hizo tu siervo, Señor, al reconocerse incapaz de agradarte por Él mismo, te ruego, enséñanos, enséñame, señala mis errores. No permitas que haya soberbia en mi corazón. No permitas que algo incorrecto se anide. Quiero vivir en fidelidad y en amor a ti. Gracias, amado Señor. Bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén.